Muy buenas tardes, desde el Palacio de la Moneda, dando a conocer el informe sobre la evolución de la pandemia en Chile. Siempre agradezco a los medios de comunicación adheridos a esta transmisión y que lo hacen en forma voluntaria, y también agradecer al equipo de comunicaciones del MinSal y de la Moneda. Seguimos muy preocupados por las conductas de riesgo de algunos grupos de personas a quienes queremos transmitir el siguiente mensaje. Hoy éramos 20 personas, pero solo familiares. Pero si éramos puros compañeros de trabajo. Oye, pero si se iban a quedar todos en mi casa, po. Oye, pero si era una junta piola. Oye, si viajamos, Oye, pero todos los que que estábamos, estábamos cuatro vacunados. días piola. Muy buenas tardes. En el día de ayer, la Red Nacional de Laboratorios Clínicos informó el resultado de 72.806 exámenes PCR. Con esto, a la fecha, alcanzamos un total de 12.278.835 exámenes PCR. De estos 72.806 exámenes, 7.696 resultaron positivos, de los cuales 5.167 son casos sintomáticos y 1.968 son casos asintomáticos, con lo cual, a nivel nacional, la positividad alcanzó un 10,03%. En el caso de la región metropolitana, se efectuaron 29.733 exámenes, de los cuales resultaron positivos 2.742, alcanzando una positividad del 10%. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza 1.117.348 casos, de los cuales 45.965 son casos activos y 1.045.807 son casos recuperados. Debido a que hemos continuado siempre con una alta demanda asistencial, hemos debido continuar con nuestro plan de reconversión de camas hacia unidades con capacidad de ventilación avanzada. En las últimas semanas, con el gran apoyo de todas las instituciones públicas y privadas y todo el personal de salud, hemos sido capaces de adicionar 407 camas adicionales, contando a la fecha con 4.357 camas críticas en la red integrada público-privada. De ellas, 4.164 se encuentran ocupadas, lo que equivale a un 96%, quedando 193 camas disponibles a nivel país. 3.308 personas se encuentran hospitalizadas a raíz de complicaciones graves de COVID-19, de las cuales 2.855 requieren de apoyo de ventilación mecánica. Como ya hemos señalado, los diferentes grupos de edad se comportan de una manera diferente respecto del ingreso a unidades de cuidados intensivos. Por ejemplo, los mayores de 70 años, como vemos en el gráfico, representados por la línea celeste, continúan mostrando una baja sostenida en las últimas semanas. En cuanto al grupo de personas entre 60 y 69 años, representados por la línea amarilla, también continúan descendiendo y hoy muestran números similares al de los grupos de menor edad. Los pacientes menores de 59 años, representados por las líneas verde, naranja y morada, siguen mostrando una alza sostenida y representan los grupos de mayor riesgo. Es importante señalar que a pesar que el número de pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos han aumentado en forma muy significativa, la estadía promedio en dichas unidades se ha reducido en comparación con los meses de mayor demanda
del año pasado, los meses de mayo y junio, disminuyendo de 16,6 días a 16,3 días. Actualmente, si comparamos ahora por grupos etarios, vemos que los grupos etarios de entre 60 y 69 años son los pacientes que más días de hospitalización requieren en unidades de cuidados intensivos, con un promedio de 18 días, mientras que aquellos menores de 39 años son los que requieren menor tiempo de ocupación, con un promedio aproximado de 13 días. Tal como lo señalamos anteriormente, esta disminución de la estadía promedio no resulta como consecuencia de un aumento de la mortalidad. Muy por el contrario, el aprendizaje alcanzado en el manejo de estos pacientes graves durante todo este periodo, junto al gran trabajo realizado por todo el equipo de salud, nos ha permitido disminuir el porcentaje de mortalidad respecto del año anterior, alcanzando hoy día a un 28%, lo que significa un gran riesgo de todas maneras. Respecto a los fallecimientos reportados en la última jornada, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información en Salud DEIS, debemos lamentar el fallecimiento de 132 compatriotas, con lo cual la cifra total de fallecidos a la fecha asciende a 25.055 personas. Finalmente, con respecto a las residencias sanitarias, disponemos de 194 recintos con 13.932 cupos totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 69%, quedando una capacidad disponible de 3.255 camas para ser utilizadas. Como siempre, en caso de necesitar de una de estas locaciones, usted puede llamar al número 800-726-666. Gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretario Duñac. Ayer el Ministerio de Salud presentó desde el Hospital Digital el estudio llamado Efectividad de la vacuna CoronaVac con virus inactivo contra el SARS-CoV-2 en Chile. Liderado este estudio por el doctor Rafael Araoz, agradecemos también el trabajo científico en el que colaboraron la Universidad del Desarrollo y la Universidad Católica. La vacuna Sinovac es eficaz y es segura. Vamos a seguir trabajando para lograr inmunizar al 80% de la población objetivo o población susceptible. La presentación del Ministerio de Salud acerca de este estudio de la vacuna CoronaVac utilizada en Chile fue transmitida por múltiples plataformas y generó cientos de publicaciones y notas periodísticas muy positivas a lo largo de todo el mundo. Y eso obviamente enorgullece a nuestro equipo, enorgullece al Ministerio de Salud y a todos los estamentos que participaron, porque aquí participó la DIVAI, participó FONASA, Atención Primaria, obviamente el PNI, todos los elementos que trabajan en el Ministerio de Salud. Tenemos contratos asegurados para continuar vacunando a nuestra población en el plan de vacunación masiva. Mañana llegarán a Chile 500.000 dosis más de la vacuna Sinovac y durante la semana se nos ha confirmado que llegarán las dosis iniciales contratadas a través de la iniciativa COVAX. Los alcaldes, los municipios, las alcaldesas deben respetar el calendario de vacunación. Cuando no se respeta el calendario fijado, se le quitan vacunas a quienes más lo necesitan. Hasta el momento, nosotros hemos logrado vacunar a lo largo de todo Chile a 7.723.592 personas, lo que alcanza al 50,2% de la población objetivo ya vacunada con primera dosis.
y con segundas dosis hemos vacunado a 5.407.671 personas, lo que equivale al 34,7% de la población objetivo vacunada ya con primera y segundas dosis. Quiero recordar además que paralelamente al programa de vacunación en contra del coronavirus, hemos iniciado la vacunación en contra de la influenza. Ayer viernes se vacunaron 185.383 personas contra coronavirus y 149.457 personas contra influenza. Esto da una cifra gigantesca. Estamos vacunando diariamente 334.000, correspondiente al día viernes, 334.840 personas en todo el país. No hemos disminuido el ritmo de vacunación. Estamos vacunando paralelamente con 2 tipos de vacunas contra 2 patologías importantes como son el COVID-19 y la influenza. Y esto gracias al trabajo de nuestros equipos de atención primaria, de las alcaldesas, de los alcaldes y también del equipo de atención primaria del Ministerio de Salud y de la Subsecretaría de Salud Pública. A continuación le daré la palabra a la doctora Paula Daza para que nos informe justamente de el tema COVID del día, que es vacunación y segundas dosis. Doctora Daza. Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes. Ayer se presentó el trabajo de efectividad de la vacuna CoronaVac contra el SARS-CoV-2 en nuestro país. Este es el estudio más grande poblacional que se ha hecho a nivel mundial en relación a esta vacuna, donde participaron más de 10 millones de personas. Y los resultados de este estudio, lo vieron ayer, nos dice que la vacuna es efectiva. Tiene un 67% de efectividad en caso sintomático, un 85% de efectividad para prevenir hospitalizaciones, un 89% para prevenir ingreso a UCI y un 80% para prevenir la muerte. Esta es una noticia muy positiva. Sin embargo, también el estudio nos dice que para que esto ocurra es fundamental que todos nos vacunemos. Es fundamental que todas aquellas personas que están en el calendario de vacunación se vacunen. De acuerdo a los últimos datos que tenemos en el Ministerio de Salud, las personas de 48 a 49 años que deberían haberse vacunado la semana pasada, se han vacunado solamente un 65% de las personas. De 50 a 59, un 76% de las personas. Y las personas más de 65 años se han vacunado más de un 85% de las personas. Nuestro objetivo es que de todos los grupos se vacune al menos un 80% de ese grupo, porque es fundamental que todos nos vacunemos para lograr estos resultados que hemos visto en este gran estudio que se vio en el día de ayer. Con respecto a la próxima semana, el calendario de vacunación de COVID-19 es el siguiente. Los primeros 3 días, de lunes, martes y miércoles, vamos a vacunar a todas aquellas personas rezagadas mayores de 48 años. Es decir, se tienen que vacunar todas las personas que hasta el momento que están en ese rango etario, más de 48 años o más, que no se han vacunado, que acudan a los vacunatorios porque tenemos vacunas para ellos. También vamos a vacunar a todos, vamos a continuar con las personas que ya se han vacunado y requieren vacunarse con la segunda dosis. La próxima semana debiéramos vacunar más de 760.000 personas con segundas dosis. El estudio también nos demostró que para poder tener este rango de efectividad debemos completar el calendario de vacunación con 2 dosis y recién después de 14 días. Y decir que esta es una medida más de salud pública, como las otras medidas, mantener las medidas de autocuidado y obviamente todas aquellas medidas de salud pública que estamos implementando en nuestro país. Con respecto también al calendario de vacunación de influenza, que continúa también como el calendario de vacunación de SARS-CoV-2, la próxima semana vamos a vacunar a las personas de 69 a 65 años, disminuyendo año a año cada día, partiendo el día lunes con los 69 y terminando el día viernes con los 65 años y continuaremos con los niños de 6 meses a 2 años a vacunarse. Es importante recalcar también
que las personas no requieren un permiso especial para acercarse a los vacunatorios de acuerdo a su localidad y no necesitan solamente contar con su carnet de identidad y que van a ir a vacunarse. Por supuesto que no pueden hacer otra actividad porque sabemos que estamos en una situación de pandemia que es importante. Y finalmente quiero recordar que también, de acuerdo a la última normativa de desplazamiento, las personas de 80 años o más pueden ir al comercio, acercarse al comercio, si requieren al comprar algo, sin tener un permiso para sacar en forma virtual, por lo tanto, en un horario que es hasta las 10 de la mañana. Sabemos que hemos tenido algunas personas que han tenido dificultad, por lo tanto, las personas de 80 años o más pueden ir a comprar antes de las 10 de la mañana. Eso por mi parte. Sí, subsecretaria, quizás sería importante recalcar las cifras que usted dio del porcentaje de personas vacunadas según edad, justamente para recalcar, para repetir que los pacientes de menor edad son los que menos han cumplido con la vacunación. Y ahí estamos mostrando el gráfico que usted nombró. Creo que es importante recalcar eso. Sí, es muy importante recalcar que las personas mayores de 85 se han vacunado un 85%, de 65 un 85%, las personas de 50 a 59 años se han vacunado un 76%, pero el rango etario de 48 y 49 años, que es lo que se vacunaron la semana pasada y la semana anterior, solamente un 65%. Y es por eso que es tan importante que todo este grupo etario, todas aquellas personas que les ha correspondido vacunarse, que acudan a los vacunatorios, porque como hemos visto en los estudios, para poder tener una efectividad de acuerdo a los resultados que vimos, necesitamos todos estar vacunados. Muchas gracias, doctora Daza. Pasamos a las preguntas del día de hoy, por favor. Primera pregunta. Ministros, subsecretarios, muy buenas tardes. Tiempo atrás se dijo que se iba a evaluar la posibilidad de colocar la segunda dosis de la vacuna Pfizer de forma más tardía. Durante estos días, la doctora integrante del Consejo COVID, Caterina Ferecchio, dijo que vale la pena alargarla lo que más se pueda y cubrir la mayor cantidad de personas con primera dosis, porque eso hará que en la segunda se genere una respuesta mucho más fuerte. ¿Lo ven como una posibilidad? Se habla incluso de una fecha, por ejemplo, 60, 90 días que se podría colocar la segunda dosis. Y si esto también se aceleraría, bien digo, el proceso para vacunar más personas con primera dosis. Y lo último, también preguntarle con respecto a si hay posibilidades, o lo han analizado, de que la franja deportiva se pueda extender o agregar una nueva en la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Le corresponde a la subsecretaria de Salud Pública contestar esta pregunta. Por favor, doctora Daza. Bueno, con respecto a la vacuna Pfizer y la colocación de la segunda dosis, nosotros estamos colocándola a los 28 días, de acuerdo al calendario que tenemos en nuestro país. Las recomendaciones del laboratorio son entre 21 y 28 días. También sabemos que las recomendaciones del CDC permiten prolongar la segunda dosis hasta las 6 semanas. Esto es un análisis que hace el Plan Nacional de Inmunizaciones. En este momento nosotros nos vamos a mantener a los 28 días. Vamos a continuar con el calendario de vacunación, pero siempre estamos mirando la literatura. En este momento la información, de acuerdo a la ciencia que tenemos, es que se podría atrasar hasta las 6 semanas. En relación a la segunda pregunta y la franja horaria, hoy día nosotros tenemos una franja de actividad física que es en la mañana entre las 6 y las 9 de la mañana, y esa franja horaria entre las 6 y las 9 de la mañana es porque es el horario donde hay menos movilidad, donde hay menos posibilidad de interacción, por lo tanto hay menos posibilidad de contagio. Y sabemos que estamos en una situación epidemiológica que es compleja, por lo tanto ese es el horario que se ha mantenido. En relación a un horario en la tarde, lo que hemos visto que durante la tarde es cuando hay más movilidad de la población, por lo tanto hay mayor interacción social y significaría una mayor posibilidad de contagio. Por lo tanto, en este momento vamos a mantener este horario, que sabemos que para algunas personas es más complejo, pero es un horario que permite que las personas salgan hasta ese horario y de esa manera también disminuir los riesgos de contagio. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta, por favor.
Muy buenas tardes, ministros, subsecretarios. Consultarle respecto a materias de trazabilidad. De acuerdo al último informe publicado por ustedes mismos, actualmente a nivel nacional, esta cifra llega a un 2,5 personas por caso confirmado, una cifra mucho menor a lo que ustedes mismos establecieron que era 3 personas por caso confirmado. Esto es solamente un 0,1% más que hace un mes atrás. Tenemos comunas en la región metropolitana, pongo el ejemplo, Puente Alto, que es la zona con mayor casos activos a nivel nacional, que solamente se están trazando 1,7 personas. Al final, ¿qué está pasando con el sistema de trazabilidad a nivel nacional? ¿Realmente hay personal de salud disponible para seguir operando en esta materia? ¿Se puede seguir incrementando el número de trazadores a nivel nacional? ¿Y cuánto es el tiempo que se está demorando actualmente en el país para comenzar a trazar realmente a las personas? Si es desde el momento en que la persona acude a realizarse el PCR o es una vez que está confirmado. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Doctora Daza, por favor. Con respecto a la trazabilidad, hemos visto particularmente en algunas regiones, ¿cierto? En la región metropolitana, hemos visto un aumento del número de casos importantes, particularmente desde hace 3 semanas, por lo que hemos reforzado a través de la Seremi y hemos reforzado a través del Ministerio de Salud el grupo de trabajo en la región metropolitana y obviamente en todas las regiones. En ese sentido, estamos aumentando los trazadores, priorizando también que los trazadores no solamente en el número sean personal de salud, que un 70% de los trazadores que trabajan en trazabilidad sean personal de salud, porque sabemos que la eficiencia es mayor. También hemos trabajado en conjunto con los alcaldes. Personalmente tuvimos una reunión la semana pasada, el grupo del Ministerio, Seremi de Salud, con todos los alcaldes de la región metropolitana para fortalecer los recursos que hay en atención primaria en relación a estos temas, porque muchas de las personas se habían trasladado a realizar vacunación. Y aquí hemos monitoreado, modificando con apoyo directo del MinSal. En la región metropolitana se contrataron más de 80 personas, vamos a llegar a 100 personas más, con esto vamos a llegar a cerca de 1000 personas en la Seremi de Salud. Y también hay una cosa importante que en las últimas semanas hemos implementado el test de antígeno. ¿Y por qué hablo del test de antígeno en relación a trazabilidad? Porque en la última semana estamos haciendo alrededor de 5.000 exámenes de antígeno al día. Eso nos está permitiendo trazar en forma inmediata a las personas y obviamente también el aislamiento. Hemos visto que el aislamiento, cuando se hace en forma inmediata a través de esta estrategia, permite aislar alrededor de un 30% de las personas. También hemos fortalecido los trazadores en terreno, y ahí en la última semana, en las últimas 48 horas, se hicieron 3.240 visitas, y en las visitas domiciliarias se pesquisa alrededor de 2,7 contactos estrechos por caso. ¿Por qué? Porque hay que sensibilizar a las personas diciéndoles la importancia que ellos den sus contactos estrechos. Esperamos el próximo informe ver un cambio. Esto es un monitoreo que hemos venido haciendo las últimas 2-3 semanas, cuando vimos un aumento en aquellas comunas donde había mayor número de casos, y esto obviamente lleva un tiempo, y esperamos en el próximo informe, como ya estamos viéndolo nosotros día a día, que con estas medidas que estamos implementando, ver una mejor también datos de trazadores. Por lo tanto, tenemos a nivel de nuestro país, entre los trazadores obviamente de la Seremi de Salud y aquellos que están registrados en la página de Epivigila, alrededor de 13.000 trazadores, pero tenemos que seguir trabajando con la atención primaria para aquellas comunas que empieza a haber mayor circulación viral, inmediatamente fortalecer aquellas estrategias. Y también una de las cosas importantes que estamos haciendo es focalizar las estrategias de trazabilidad en relación a la región, porque las estrategias son distintas en función de cada una de las regiones. Esperamos ver en el próximo informe, particularmente en la región metropolitana, un efecto en función de los cambios que estamos haciendo. Gracias, doctora Daza. Hay una... Para ¿Complemento? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se explica finalmente que hace un mes teníamos un 2,4% de personas trazadas, hoy día tenemos un 2,5%, y si es que en ese momento ya estaba implementado el tema del test de antígeno? Y también precisar y consultarle, ¿se va a sancionar a las personas que al final y al cabo no den a conocer realmente cuántas personas están viviendo o cuántas personas fueron contacto estrecho del contacto confirmado de COVID-19?
cambiado la sanción a las personas. Sí estamos haciendo un trabajo para sensibilizar que las personas den sus contactos estrechos, porque sabemos que a veces las personas no dan sus contactos estrechos porque deben hacer un aislamiento. Sí es sensibilizar a las personas diciéndole la importancia, que digan quiénes son aquellas personas con las que estuvieron contacto para poder evidentemente aislarlas oportunamente. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta, por favor. Ministros, subsecretarios, muy buenas tardes. Preguntarles con respecto a la situación del PIC. Con la cifra de los 9.000 casos que se dio hace una semana, 2 semanas aproximadamente, ¿se alcanzó el PIC en esa fecha? Estamos, al menos si se compara con la jornada de ayer y la de hoy día, son 100 casos más aproximadamente entre un día y otro. ¿Ya se alcanzó ese tope, al menos en la segunda ola? Y preguntarles también con respecto al tema del calendario de vacunación. ¿Se detuvo el proceso? Debido a la gráfica que se mostró en pantalla, se refleja al menos que desde el jueves se vacuna solamente a las personas de 47 años. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el resto de las personas? ¿Se va a esperar poder complementar al resto de las personas que están aún sin vacunación, es decir, a los que están 48 y más, que no se han vacunado todavía? En el calendario de vacunación, voy a empezar con esa pregunta, se incluyen los rezagados, como usted dice, y además se incluyen la primera dosis de personas de 47 años para los días jueves y viernes. Y el fin de semana también rezagados de 47 años y más, o sea, de 47 años hacia arriba, todos los rezagados. No hay ninguna detención en el plan de vacunación. Las vacunas siguen llegando, mañana llegan una nueva cantidad de vacunas y yo informé también que durante la semana comienzan a llegar las vacunas de COVAX. Lo que nosotros tenemos que asegurar siempre es la segunda dosis, por lo tanto todas las segundas dosis además tienen que estar guardadas para que la persona reciba en su fecha correspondiente, que son 28 días, la segunda dosis. Una estrategia hubiese sido prolongar la segunda dosis a 90 días, como lo proponen algunas personas, pero eso también tiene que ser avalado por estudios científicos y por el mismo laboratorio productor. Nosotros cuando aceptamos el estudio de las vacunas, aceptamos lo que proponía el laboratorio productor. Así que no es cosa de cambiar sin una buena reflexión y estudios científicos y alargar el tiempo de la segunda dosis, porque eso nos permitiría, obviamente, tener más disponibilidad. En este momento, lo que nosotros pedimos a las alcaldesas y alcaldes, y lo dije al comienzo, es que se respete el calendario de vacunación. Porque cuando dicen que no hay suficientes vacunas o hay un corte, nosotros inmediatamente nos comunicamos con ellos, incluso personalmente lo hago yo, muchas veces, o la subsecretaria por teléfono, y averiguamos qué es lo que está pasando. Pero paralelamente nosotros sabemos qué personas están vacunando porque tienen que incluir el RUT de la persona. Y desgraciadamente, pero no voy a dar a conocer ningún municipio, muchos municipios vacunan gente que no corresponde al calendario que le está entregando el Ministerio de Salud. Entonces, si tú vacunas gente que no te corresponde por edad, obviamente que la cantidad de vacunas que te llegan no alcanza. ¿Por qué? Porque la distribución de vacunas se hace en base a lo que pide el municipio, pero en base a el censo que nosotros manejamos. Por lo tanto, se van entregando vacunas en relación al censo. La doctora Daza dijo al comienzo que en este grupo etario, para la próxima semana, son 700.000 personas. Sobre los 80 años de edad o sobre los 90 eran mucho menos personas. A medida que vamos bajando en edad, van a ir apareciendo mayor cantidad de población. Por lo tanto, tenemos que tener más vacunas. Ahora, yo también di la cifra. Si en total hemos vacunado a más de 300.000 personas por día, hay que recordar que estamos vacunando además con influenza. Se mantiene la vacunación con primera dosis que está más baja, por eso mismo hemos dicho, y la doctora Daza mostró el gráfico, los menores no se están vacunando, solamente llegan al 60 o al 60 y tanto %, en contraposición que los mayores que están por sobre el 80 e incluso 90%. Entonces aquí hay dos llamados, que se cumpla el calendario
que se vacunen las personas menores que no se están vacunando, pero en relación a su calendario de vacunación. Aquí ya no hay ni crónicos ni otras patologías, porque suponemos que esos todos se vacunaron. Hay que respetar estrictamente el calendario de vacunación y nosotros estamos llanos a escuchar todas las llamadas telefónicas, todos los mensajes de las alcaldesas y los alcaldes para ir a solucionar los problemas que se producen día a día. Ministro, sí, pero entiendo en sus palabras entonces que la responsabilidad de, por ejemplo, las críticas que han habido ante la falta de stock de vacunas es de los mismos municipios o de los mismos servicios que están entonces a cargo de los municipios que están vacunando a cualquier persona. Y quisiera añadir otro tema con respecto al tema de vacunación. A raíz justamente del estudio entregado ayer, el doctor Arauz fue consultado sobre si la situación de la posibilidad de la inmunidad de rebaño puede ser entonces factible o no, se puede dar o no. Y él respondió que hablar de inmunidad de rebaño no corresponde por ahora. Entonces, ahí añadir esa pregunta, ¿fue un error haber dicho esa situación si ya han habido reiterados cuestionamientos a esa frase del ex ministro Jaime Mañalich? También, no es una crítica, pero es un comentario que hizo el doctor Rafael Arauz sobre esa situación, y a raíz justamente de ese informe se está pensando también en contratar nuevas vacunas Sinovac. Se ha solicitado por medio del MinSal a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales que se compren nuevas vacunas Sinovac. Y quisiera terminar con esto, ministros, subsecretarios. ¿Hay algún comentario con respecto a la fiesta clandestina que se descubrió en el laboratorio donde se tomaban las muestras PCR en la jornada de ayer? Hubo 29 detenidos y el representante legal de ese laboratorio va a ser formalizado en la jornada de hoy por infringir el Código Sanitario. ¿Hay palabras? Por supuesto que siempre hay palabras. Con respecto a la primera pregunta, porque fueron 3 preguntas al final, o más, con respecto a la primera pregunta, yo no estoy buscando culpables, ni designando culpables, ese no es mi espíritu. Yo estoy explicando por qué motivos se producen de repente quiebres de stock. Es más bien una señal o un mensaje para corregir esa dificultad que estamos teniendo. Cuando se produce algún quiebre de stock, nosotros estamos llanos a escuchar inmediatamente a la autoridad municipal o sanitaria. Personalmente me comunico con la Seremi de Salud, o lo hace la doctora Daza, o lo hace don Felipe Muñoz, o lo hace la doctora Cecilia González, si no estamos ajenos a esa situación. Aquí parece que nosotros fuéramos corazón de piedra y que nos da lo mismo. No es así. No sabe usted la cantidad de llamadas que tengo que hacer todos los días para solucionar esos problemas. Lo que pasa es que nosotros tenemos el registro de qué personas se vacunan en cada domicilio o en cada municipio por el RUT. Y obviamente que desgraciadamente ocurre eso, y hay que corregirlo, se vacuna gente que no corresponde, gente de 20 años, de 29 años, de 18 años, cuando estamos en la etapa de los 45, de los 48, de los 47. No es una crítica, es una corrección a ese tema. Otras alcaldesas, que me llamó también, me dicen, no doctor, yo cumplo plenamente el calendario, en diferencia a otros municipios que no cumplen el calendario. Obviamente que eso hay que destacarlo, la alcaldesa de Peñalolén. Entonces, aquí las reglas son claras y son iguales para todos. Y nosotros entregamos las vacunas en base a lo que nos da estadísticas y censos. Tampoco se hace esto así sin una base científica, por así decirlo. Con respecto a la segunda pregunta, que tiene que ver con lo que presentó Rafael Arauz, obviamente que él respondió correctamente. En este momento no se puede hablar de inmunidad de rebaño porque tenemos vacunados solo al 50,4 o 50,2% de la población objetivo con primera dosis, y solo al 30,7%, exacto, 34,7% con segunda dosis. Nosotros hemos repetido hasta el cansancio que se va a lograr esta inmunidad cuando se haya vacunado al 80% de la población susceptible y que además se quiera vacunar, porque aquí estamos viendo también que hay gente que no concurre. Eso no es una cifra al azar, ni tampoco es algo
que se diga sin base científica. ¿Por qué? Porque eso lo calcula la Organización Mundial de la Salud en base a dos factores. Primero, el R del virus. Cuanto más contagioso es el virus, más gente tienes que vacunar. Segundo, la efectividad de la vacuna, que en el caso de Sinovac ha demostrado ser muy efectiva. Esos dos factores permiten calcular que para tener inmunidad de rebaño, tú tienes que vacunar, en este caso, específicamente por lo menos al 80% de la población susceptible. Recordar que toda la población de Chile no puede ser vacunada. ¿Por qué? Porque la vacuna no está aprobada para niños menores de 18 o 16 años, dependiendo de la marca, no está aprobada tampoco para mujeres embarazadas. La disyuntiva o la discusión se produjo más bien en cuanto a cuándo se va a lograr. Algunos dicen que nunca, otros dicen que en septiembre, otros dicen que en octubre. A mí me gustaría que así como nos preguntan a nosotros con tanto detalle cuándo, qué día exacto, ¿por qué no le preguntan también a esas personas cuándo, qué día exacto? ¿Dónde leyó usted que va a ser en septiembre? ¿O dónde leyó que va a ser en octubre? ¿Qué cálculo hizo? Seamos justos y seamos lo más, probablemente lo más ecuánimes posible para preguntarles a todos con la misma exactitud que le agradezco que nos pregunta a nosotros. Con respecto a la fiesta obviamente que no nos parece adecuada, no estamos de acuerdo, desechamos completamente esa actitud, más aún en un laboratorio que estaba procesando muestras de PCR. Ellos estaban celebrando un año, está muy bien, pero no cumplieron las normas sanitarias, fueron denunciados, fueron llevados a la comisaría y obviamente que aquí nadie está por sobre la ley. Ya el presidente lo ha dicho varias veces y obviamente que se les aplicará un sumario sanitario debido a que no cumplieron con las normas que ellos mismos tienen que cumplir. Por lo tanto, creo que es una medida que tenemos que tomar además para que sirva de ejemplo a otras poblaciones que a lo mejor no tienen el mismo conocimiento ni la misma formación científica y que obviamente puede ser que les cueste más comprender, pero en este caso me parece muy lamentable. Hola, ministro, muy buenas tardes, subsecretarios también. De Radio ADN preguntarle un estudio de la Universidad de Chile y Maryland plantea que las cuarentenas pierden efectividad en promedio hasta la mitad de la efectividad después de un mes. Hoy la región metropolitana completa ya su cuarta semana en cuarentena, una medida que seguirá extendida. Según la Universidad del Desarrollo, por ejemplo, la movilidad se redujo un 26,5% con respecto a la quincena de diciembre. ¿Qué otra medida podría ser útil si tomamos en cuenta estos datos y se seguirán manteniendo estas cuarentenas? Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta que siempre es muy importante aclarar para la población en general y que aunque quizás ustedes no, digamos, logren comprender bien, nosotros la discutimos también permanentemente. Es una discusión permanente que tenemos en las reuniones de la mesa COVID. Es una inquietud también permanente de todo el grupo e incluso del presidente de la República. Le pediré a la doctora Paula Daza que conteste esta pregunta, por favor. Bueno, en relación a las cuarentenas, lo hemos dicho, la cuarentena es la medida más extrema que hemos tomado cuando la situación epidemiológica en nuestro país se ve más compleja, no solamente en cuanto al número de casos, positividad y todos los otros parámetros, como obviamente las camas UCI que estamos viendo en nuestro país. Nosotros hemos visto que en las últimas semanas ha habido una disminución de movilidad en promedio, efectivamente un 26% en promedio, algunas comunas más, otras comunas menos, y esto es verdad que es menor que el año anterior, producto probablemente que llevamos un año en pandemia, pero hemos visto que esta disminución de movilidad puede ser por la cuarentena. La cuarentena es una de las medidas que estamos implementando. Hay que recordar que las cuarentenas se van acompañadas de otras medidas de salud pública, como es el fortalecimiento del testeo, la trazabilidad y aislamiento en residencias sanitarias. Por lo tanto, tenemos que analizar, obviamente, nosotros tenemos una estrategia de que las cuarentenas debieran durar no más de 4 semanas, de un mes, porque sabemos que después de ese periodo las cuarentenas disminuyen su efectividad de acuerdo a lo que hemos visto.
pero obviamente hemos tenido que en algunas situaciones prolongar esta medida porque la incidencia es demasiado alta y es la medida extrema que hemos tenido que implementar en algunas comunas. Por lo tanto, la cuarentena sí es la medida más estricta, sí después de un periodo largo va disminuyendo su efectividad, pero tenemos que seguir haciendo aquellas, particularmente las medidas de autocuidado y las medidas de salud pública que sabemos que son las que tienen mayor efectividad. Muchas gracias, doctora Daza. Pasamos a la última pregunta. Sí, buen día, ministro, subsecretaria y subsecretario. Buenas tardes, en realidad. Buenas tardes, perdón. Sí, preguntarles respecto al tema que comentaba usted, ministro, de la inmunidad de rebaño, teniendo en cuenta que lo importante es alcanzar ese 80% de la población inoculada. ¿Se descarta entonces que esto sea para finales de junio, para el 30 de junio, como se había comentado durante el año? Y preguntarle también si se está pensando en hacer más negociaciones o ya se están realizando estas para más vacunas de Sinovac. Y también, por último, consultarle respecto al video que se mostró al principio del reporte y si va a estar enfocado a principalmente las fiestas clandestinas, si nos podría entregar un poco de más detalles de eso. Gracias. Sí, la verdad es que la idea es vacunar al 80% de la población susceptible, no de toda la población. Eso tiene que quedarle claro a los que nos están viendo o escuchando. ¿Por qué? Porque la vacuna, como ya dije, no está aprobada para embarazadas ni para personas menores de 18 años o 16 años. No se habla de la población total de Chile, eso hay que tenerlo claro. En segundo lugar, nosotros, ¿cómo se calcula esto? Se calcula en base a la agresividad del virus y eso se contrapone con la efectividad de las vacunas o de la vacuna utilizada. Eso permite hacer un cálculo que no lo hacemos nosotros, lo hizo la Organización Mundial de la Salud, y según el RO del virus más la efectividad de la vacuna, se calcula en este caso que deberíamos tener vacunada al 80% de la población susceptible. ¿Cuándo se logrará ese 80%? Nosotros pensábamos que iba a ser en junio. Ojalá lo logremos, pero no es tanto la fecha, sino que como la cantidad de personas vacunadas. Vamos avanzando rápidamente, a un ritmo muy importante, si además consideramos el esfuerzo que estamos haciendo con influenza. Estamos conversando con Sinovac, sin lugar a dudas. Estamos conversando con CanSino, ya firmamos un convenio para recibir 1.800.000 dosis de CanSino, que es una vacuna que requiere una sola dosis. Estamos conversando con Johnson, Johnson y Janssen. Estamos conversando también con Sputnik, que es una vacuna rusa. Y la próxima semana ya llegan las primeras dosis de las vacunas que nosotros negociamos con COVAX a través de OPS. Es la vacuna AstraZeneca, pero también nosotros negociamos directamente con AstraZeneca para tener una mayor cantidad de vacunas. Este es un trabajo arduo, enorme, permanente, día a día. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para tener la mayor cantidad de vacunas posibles. Chile sigue siendo el tercer país del mundo que más vacuna por habitante y esperamos seguir en esa misma línea. Ministro, agregar una consulta que creo que se le habían preguntado a un colega antes, respecto a si se habría superado o no la pandemia con los 9.000 casos de la semana pasada. ¿Cuál es la opinión desde el Ministerio de Salud? Probablemente se me olvidó responder esa pregunta, es una pregunta muy interesante. Varios expertos, entre ellos don Tomás Pérez Acle, con el cual converso a veces, proyectaron obviamente que el pic de la pandemia se alcanzaría cuando se presentaran entre 9.000 y 10.000 casos. Nosotros observamos en forma retrospectiva que el número más alto, sobre 9.000, lo tuvimos la semana pasada y durante la semana antepasada, y durante la semana pasada, que está terminando este fin de semana, se ha logrado una disminución. Estamos alrededor de los 7.000 casos, pero nosotros no estamos tranquilos con eso. Tenemos que ver en forma retrospectiva, como lo dijimos antes, una vez que haya transcurrido más tiempo, si ese fue o no el pic de presencia viral. Pero afortunadamente por el momento estamos en un estado
de estabilización. Hoy día por primera vez el informe muestra incluso una disminución de menos del 1%, que no lo quisimos decir, pero estamos en un estado de estabilización. Sin embargo, eso no significa que hemos derrotado a la pandemia. Lo del PIC lo vamos a ver en forma retrospectiva. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando en contra de este virus. Tenemos que seguir respetando las normas. Por eso pasamos ese video al comienzo donde la gente siempre se disculpa. Dice, no, es que era una fiesta familiar, no, es que estábamos metiendo ruido, pero en realidad estábamos en una fiesta y no rompimos ninguna norma. Lo mismo lo del laboratorio, inaceptable. Si la gente no se sigue cuidando, obviamente que la culpa o la sentimiento de dolor lo van a tener ellos porque ellos van a contagiar a sus familiares. Por eso de fondo en el video se pone una persona que está con mascarilla y se está escuchando el latido cardíaco, que va muy rápido al comienzo, pero empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir. ¿Por qué? Porque esa persona fallece. Siguen falleciendo más de 100 personas al día en Chile por el coronavirus. Y eso lo lamentamos muchísimo, lo lamentamos profundamente. Acompañamos a estas familias que han perdido sus seres queridos. No quisiéramos que eso hubiese ocurrido. Les enviamos todas nuestras condolencias. Por lo tanto, la idea es transmitir también eso al resto de la población para que nos cuidemos entre todos. Aquí nadie quiere que el virus siga avanzando. Trabajamos incansablemente todos los días, ustedes nos ven, para justamente tratar de evitar la diseminación del virus y paralelamente seguir vacunando, seguir manteniendo las medidas de cuidado, seguir teniendo camas para que no falten camas. Obviamente que eso no es fácil, requiere el esfuerzo de todo el país, de todo el mundo y de todas las líneas políticas religiosas. Aquí se requiere unidad, lo he dicho montones de veces, unidad como país, unidad fraterna, unidad como hermanos. Dejemos las críticas que son legítimas para cuando pase la pandemia, pero por el momento les pedimos, por favor, que todos colaboren de corazón, que todos rememos hacia el mismo lugar, tratando de sobrepasar este virus para poder volver a abrazarnos a una vida más fraterna, más familiar, más agradable, que es lo que estamos todos esperando. Muchas gracias, buenas tardes y que tengan un muy buen fin de semana.